Bueno, ¿están listos? Entonces, retomamos la clase. En este cuadro de las exportaciones netas, el ahorro, la inversión y los movimientos de capitales, vamos a ver tres situaciones que se pueden dar en base a lo que recién acabamos de ver. Que la situación de la balanza de pagos de un superávit comercial, que sería la columna de la izquierda, donde las exportaciones netas son positivas. Y tenemos que el ahorro es mayor a la inversión, el ingreso es mayor que el consumo, que el gasto público, y la salida neta de capital hacia otros países es mayor a cero. Y gasto. La situación de un comercio equilibrado, donde las exportaciones netas están equilibradas, donde la situación del ingreso es igual al consumo más el ahorro más el gasto público, consumo, inversión y el gasto público, el ahorro es inversión y la salida neta de capitales es igual a cero. El caso del déficit comercial, bueno, la situación contraria. Fíjense la vinculación que existe de los indicadores, de estos términos de la ecuación, que como veíamos son caras que indican una situación similar. De la cuenta corriente y las partidas financiadoras, cuando un país tiene superávit o déficit por cuenta corriente, digamos recién varía su propiedad de activos externos, que es la diferencia entre los activos externos que poseen los residentes nacionales y los que poseen los extranjeros. Para poder financiar este déficit puede recurrir a algunas de las operaciones que figuran como partidas financiadoras. Y estas son: vender nacionales, acciones de empresas, propiedades inmobiliarias, la propiedad directa de sociedades anónimas, a residentes extranjeros. Entonces van a ingresar divisas. Bancos extranjeros endeudándose, vender activos externos que posean en el extranjero. Hay países que han vendido embajadas, los edificios de embajadas que tenían en otros países. Para eliminar un déficit por cuenta corriente, un país debe reducir su gasto en el extranjero o aumentar los ingresos procedentes de la venta de bienes y servicios en el extranjero. Una de las políticas que puede seguir un país, que acá se menciona, reducir su gasto en el extranjero, es la balanza comercial, o sea, las exportaciones menos las importaciones den a lo sumo cero o den mayor las exportaciones que las importaciones. Es decir, que dé un superávit comercial, columna de la izquierda, columna del medio. En ese caso, ¿qué hacen? Control. Puede hacerse control, medidas proteccionistas, como veíamos en la clase anterior, que hablaban de las bicicletas, medidas proteccionistas, de manera tal que los productos importados que puedan resultar más baratos, porque se los producen en otros países a menor costo, resulten en el país más caras que las de origen nacional. Y en ese caso, bueno, se reducirían las importaciones. Entonces, no se reduciría
de esta balanza, de la balanza comercial, ¿no? Y otra de las cosas es promover el desarrollo de la industria nacional, porque determinados productos que antes se importaban, porque no se producía en la cantidad suficiente, promover el desarrollo, o sea, dar precios o facilidades impositivas al que desarrolle industria, por ejemplo, de línea blanca, es decir, lavarropas, cocinas, heladeras, ventiladores, todo del hogar, dar valor agregado a productos para los cuales antes se exportaba la materia prima, se daba productos elaborados, como pueden ser las lanas, resinas plásticas que se importan, el tema de los combustibles, lograr, digamos, el desarrollo, la introspección, la búsqueda de nuevos yacimientos, el desarrollo, en el caso de Vaca Muerta, lograr, digamos, un autoabastecimiento de energía, de combustibles, energía, desarrollo de obras como presas hidroeléctricas o determinadas usinas, no sé, que permitan una ampliación nacional de energía, no tenga que estar importando energía eléctrica o energía o gas o gasoil o gas de países limítrofes. Bueno, el desarrollo a través de la investigación y desarrollo nacionales que eviten el pago de royalties por el derecho intelectual a países del extranjero. Es decir, son muchas medidas que se implementan para lograr equilibrar el comercio y que no haya un superávit, un déficit comercial. Es decir, al que necesitaba importar una determinada mercancía que no se producía en el país, bueno, lo obligaban a que, digamos, una suerte de exportación de algún producto equivalente al monto que estaba importando, de manera de que no existiese un déficit en la balanza comercial. Bueno, y la otra sería exportar, es decir, aumentar la producción para poder exportar, conseguir nuevos mercados, vender, por ejemplo, se logró vender limones a Estados Unidos, aumentar la cuota de exportación de las carnes, la cuota Hilton, lograr con países emergentes o países como China, Estados Unidos, lograr un acceso de mayores a Europa, que realmente todos los productos en Europa de origen que son de origen agropecuario son muy protegidos, pero tratan de evitar un éxodo masivo de la población que trabaja los campos hacia las ciudades, lo que generaría, digamos, desocupación y, digamos, un problema y económico a las economías, ¿no? No se olviden de que en Europa hay países que son productores de menos poderosos económicamente que otros, que tienen economías más primarias que otros países, como el caso de Grecia, parte de Italia, países de los últimos que se han incorporado a la Unión Europea. Bueno, como habíamos, les recuerdo, como les había dicho, voy hacia atrás, estamos viendo ahora
partidas financiadoras. Las partidas financiadoras dentro de las transacciones compensatorias que permiten financiar las desviaciones o los desequilibrios por las transacciones autónomas, que eran aquellas que se tomaban por razones económicas o razones políticas. La primera de estas era la cuenta corriente. Ahora vamos a ver la cuenta corriente más la cuenta de capital para, por último, ver las liquidaciones oficiales. La cuenta corriente más la cuenta de capital refleja la capacidad y necesidad de financiación. El saldo de la cuenta corriente, que es el punto que recién acabamos de ver, no revela el préstamo que una economía efectúa o requiere del resto del mundo. Para conocerlo es necesario agregar o adicionar el saldo de la cuenta de capital. Entonces, el saldo positivo, que representa la capacidad, que hay capacidad de financiación, equivale a un préstamo al resto del mundo, registrado a través de la cuenta financiera. Inversiones externas, concesión de préstamos o aumento de reservas de divisas, y supondrá un incremento de los activos externos. Es decir, ante este escenario, el país con un saldo positivo está en condiciones de o prestar, conceder préstamos a otros países, o inversiones del país en otros países, la instalación de fábricas en Brasil, promover la instalación de fábricas en Uruguay, en otros países, para que la Argentina. Bueno, hablando de países en general, las inversiones en países extranjeros. Y el aumento de las reservas, es decir, no hacer ninguna de estas cosas y estar capitalizado de divisa, pero obviamente que lo pone en una posición acreedora, porque tiene divisas de otros países y en definitiva van a venir seguramente a pedir préstamos, hay divisas como para poder hacer. Entonces, en la balanza de pago significa un incremento de los activos externos. Y el caso contrario, que sería un saldo negativo, indica la necesidad de financiarse y equivale a recibir un préstamo del resto del mundo, que también se contabiliza en la cuenta financiera, y supondrá un aumento de los pasivos externos. El incremento de inversiones extranjeras en el país, que en definitiva producen, pero se llevan los dividendos al extranjero, o la solicitud de préstamos externos, que hay que o una disminución de los activos externos, que sería disminución de los activos externos, reducción de las reservas de divisas. Bueno, acá en el cuadrito de lo que vimos. Y por último, otra de las partidas que permiten de las transacciones compensadoras, digamos, el desequilibrio que generan las transacciones autónomas, son las liquidaciones oficiales, y que se tratan de transacciones autónomas, que es el saldo de liquidaciones oficiales, que significa es el lado monetario de las cuentas externas del país, es decir, la posición en que éste se encuentra para defender su moneda. Dentro de las liquidaciones tenemos los saldos de mercancías, de servicios reales, servicios financieros, rentas, transferencias corrientes, saldo de cuenta de capital, saldo de inversiones, saldo de otras inversiones. Esto tenemos en este cuadro de saldo de liquidaciones oficiales. Bueno, en este punto, el análisis de las reservas del Banco Central permite determinar la situación de déficit de la balanza de pagos, ya que la variación de las reservas indica las transacciones realizadas por las autoridades económicas en respuesta y como contrapartida de los movimientos del resto de las que integran la balanza de pagos. Así que
las reservas del Banco Central permiten determinar esta situación de déficit superávit, ya que si disminuyen o aumentan, significa que se han tenido que realizar movimientos para poder compensar la vida de transacciones autónomas. Las reservas, como le decía, son las posiciones que un país tiene de divisas y de otros activos y que pueden utilizarse para satisfacer la demanda de divisas y que sitúan al país frente al exterior como acreedor, ya que estas representan los incrementos activos frente al resto del mundo. Hay que tener en cuenta que la variación de las reservas del Banco Central no son solo reflejo de las transacciones privadas o públicas, sino también reflejan la actuación del Banco Central en su intervención en los mercados de divisas, con el objeto sobre la cotización de la moneda nacional en relación con las monedas o divisas de otros países. O sea que el Banco Central, además de, digamos, de equilibrar las transacciones autónomas, además utiliza las reservas para intervenir en el mercado de cambio y lograr de esa manera mejorar la posición de la moneda nacional con respecto a las monedas de otros países. Bueno, esto son las intervenciones que hace el Banco Central, por ejemplo en nuestro país, para la compra de que el dólar aumente. Esas intervenciones generan una variación de las reservas que justamente por una cuestión de mantener, darle una posición a la divisa del país respecto a las divisas de otros países. Bueno, vamos a ver ahora, dentro de las exportaciones netas. Y dentro de estas exportaciones netas vamos a ver el modelo de las tres brechas. Partiendo de la ecuación económica básica que han visto, tenemos que el ingreso es igual al consumo más la inversión, más el gasto, más las exportaciones, menos las importaciones. Haciendo un pasaje de términos, nos queda por un lado que los ingresos menos consumo, inversión y gasto público es igual a las exportaciones menos importaciones, que nos da la exportación neta. Y estos son los bienes de cambio. Otros impuestos, y reordenando los términos en el modelo complejo, estamos en el modelo complejo, pero agregamos la existencia del Estado. Vamos a tener ingreso disponible más los impuestos, que sería el concepto del ingreso. Ingreso igual, ingreso disponible más los impuestos. Tuvimos el signo negativo, consumo, inversión, gasto público, y nos quedan las exportaciones menos las importaciones. Podemos dividir cuál es el de cada uno de estos términos de la ecuación económica básica. El ingreso disponible menos el consumo menos la inversión corresponde al sector privado. Los impuestos y el gasto público al sector público. Y las exportaciones menos las importaciones al sector externo. Las exportaciones netas dependen de nuestra renta, de los ingresos, que influye en el gasto en importaciones, depende de la renta extranjera, influye en las exportaciones
y del tipo de cambio real. Las exportaciones netas son función de la renta extranjera, o sea, si un país mejora sus ingresos y va a demandar mayor producto del país. Del país, digamos, donde se está haciendo la balanza de pagos. O sea, y del tipo de cambio real, la relación que existe entre la divisa de ese país respecto de la divisa del país de donde van a provenir las exportaciones. Menos las importaciones que dependen de la renta y del tipo de cambio real también. Por lo tanto, las exportaciones netas son función, digamos, como le decía en la definición del inicio del ingreso de la renta, de la renta extranjera y el tipo de cambio real. Y tenemos que podemos distribuir diciendo que la exportación menos la propensión marginal a importar, más la sensibilidad de la balanza comercial al tipo de cambio. Un segundo. Bien, entonces, N es la propensión marginal a importar, obviamente depende del tipo de cambio real, y B es la sensibilidad de la balanza comercial al tipo de cambio. Como concepto, conclusión de este punto, de la balanza de pagos, de las exportaciones, vamos a relacionar lo que es la política monetaria con las exportaciones netas. Y les vamos a decir que las relaciones comerciales resultarán positivas para los países que son más competitivos en materia de precios y calidad, haciendo que el saldo de la balanza de pagos. Es por este motivo que los gobiernos establecen políticas comerciales y medidas proteccionistas al ingreso de productos extranjeros. Otra forma de influir sobre la competitividad de los productos nacionales es a través del precio de la moneda nacional. Esto mediante el tipo de cambio. Es decir, que nuevamente a través de las medidas proteccionistas, de políticas comerciales, de lograr una calidad en los productos y servicios y una política de precios, se puede influir mediante el tipo de cambio. Manteniendo un tipo de cambio bajo, podemos ver ese efecto en el país, que hay un tipo de cambio inicial, que obedece, digamos, tiene un valor diferente del mercado interno, del mercado del dólar de la bolsa. Pero bueno, ya lo vamos a ver enseguida cuando veamos el mercado de divisas. Y es por medio de los bancos centrales que los gobiernos intervienen en el mercado de divisas. No solo comprando y vendiendo moneda, sino alterando el tipo de cambio. Tengan en cuenta que si se pone en práctica una política monetaria expansiva, los internos van a crecer más que los del resto del mundo, porque al incentivarse el consumo, los precios internos, como ustedes habrán visto, como vimos en la materia anterior,
va a generar un aumento de precios. Y eso va a generar que los precios nacionales sean mayores que el resto del mundo. ¿Y qué consecuencia va a tener? Las exportaciones netas se van a reducir. Y esto haría que la moneda perdiese valor frente a monedas extranjeras, produciéndose una depreciación. Y además, en una política expansiva, las tasas de interés bajan. Y eso desalienta la entrada de capitales extranjeros, lo que también presionaría a del valor de la moneda nacional. Es decir, que políticas expansivas de consumo masivo internamente tienen consecuencias opuestas, que es el comercio nacional. ¿Alguna duda hasta acá de este tema? ¿Se entiende? Ninguna. Bueno, está todo bien. Bueno, vamos a entrar ahora al mercado divisas. Vuelvo a salir de la imagen, así mejora el audio. Bueno, el tema anterior es un poco largo, pero creo que les di suficientes conceptos, están basados en el libro de Becker, Economía, Principios y Aplicaciones, de Francisco Mochón y Víctor Alberto Becker, que digamos, desarrolla en profundidad el tema, que tienen ya conceptos como para formarse una idea, digamos, de la interdependencia que existe en las políticas y en cada uno de los términos que comprenden la situación de la economía. Está reflejado, digamos, en el modelo complejo de la economía, están reflejadas cada una de las variables que influyen, digamos, en la posición del país. Comprende, digamos, la balanza de pagos, que no es nada más que el registro de todas esas transacciones, pero están influidas por las políticas. Y las políticas tienen consecuencias, ¿sí? Favorecen algún sector y tienen un efecto en otro sector, ¿sí? No existe una fórmula mágica que pueda absolutamente todo. Pero vemos que si existe superávit comercial, es decir, las exportaciones son mayores que las importaciones, la posición acreedora del país va a generar una situación de no endeudamiento, que sería, digamos, una situación por todo ideal. Ideal cuando también se maneje bien y genere, digamos, bienestar económico en la población, ¿no? Porque un país puede tener muchas divisas, una posición acreedora ante el mundo, pero políticas que no son orientadas al bienestar de la población puede generar, digamos, que el nivel de vida no sea para todos bueno. Vamos al tipo de mercado de divisas. El mercado de divisas está conformado por aquellos que compran y venden monedas de diferentes países. Y el tipo de cambio es el precio relativo de una moneda con relación a otra moneda distinta. ¿Quiénes intervienen en el mercado de divisas? Las familias que adquieren dólares, los pagos de compras en el extranjero o de viajes al extranjero,
transporte al extranjero, seguros, y también las empresas, bueno, hablando de nuestro país, las empresas argentinas para pagar las importaciones de los bienes y servicios que adquieren del extranjero. También demandan moneda nacional, o sea, los pesos, los extranjeros que ingresan al país para el viaje de turista, de turismo, o las empresas que van a exportar productos de nuestro país a sus países y demandan los pesos para, digamos, el pago de estas actividades. Tenemos en este gráfico cómo se determina el tipo de cambio, el equilibrio entre las curvas de oferta de divisas y demanda de divisas, las cuales siguen la forma tradicional de la curva de oferta y demanda. En el gráfico vemos que la demanda de dólares o la oferta de dólares solamente están influidas por una sola parte, que es el tipo de cambio, o sea, la relación entre el peso y el dólar. Esta es una tablita vieja, cuando es una gráfica vieja, fíjense, donde el dólar valía 3 pesos con 50, 3 con 10. Bueno, es quedó un poco desactualizado, pero bueno, ojalá sea una relación a un tipo de cambio de esa magnitud. Pero para la explicación sirve igualmente. Este es un gráfico que tiene, decía, solamente variable el tipo de cambio, o sea, la relación entre el peso y el dólar, como decía, con una condición de ceteris paribus. Se considera que el, digamos, tipo de cambio está influido por ni los niveles de gasto, ni niveles de precio y tasas de interés, tanto de nacionales como extranjeros. Esa es la función del gráfico, en donde tenemos que la oferta de divisas, curva de la derecha, está constituida por las exportaciones nacionales, los ingresos y las inversiones externas. Y la demanda de divisas son generadas por los importadores nacionales, los gastos nacionales que viajan al extranjero y los inversores nacionales en el exterior. Va a haber un punto de equilibrio y la situación cambia. Bueno, el equilibrio entre la demanda y oferta, bueno, busca su equilibrio. Es decir, si hay mayor, si estamos por encima del punto de equilibrio, va a haber una mayor oferta de divisas, pero generándose un tipo de cambio 3,50, por ejemplo, y sí va a haber más que superior, va a haber un superávit, porque va a haber una determinada cantidad de dólares como oferta, pero la demanda de divisas va a ser menor. Y lo mismo, un valor del tipo de cambio por debajo del valor de equilibrio, donde va a haber a ese valor de 2,50, a ese tipo de cambio de 2,50, va a haber un bastante de los dólares, pero va a haber menor oferta de menor a ese precio no quiere desprenderse de sus divisas. Entonces, va a generar un déficit. Como concepto, introducimos lo que significa la apreciación de una moneda, es una valorización de la moneda. La apreciación de una moneda, por ejemplo el peso respecto de otra, supongamos el dólar, consiste en una baja del tipo de cambio. De manera
necesario menos pesos para obtener un dólar. Y en el caso contrario, la depreciación de una moneda, supongamos el peso respecto de otra al dólar, consiste en la suba del tipo de cambio de forma tal que es preciso entregar más dólares, más pesos por cada. Ahora, saliendo de la condición de ceteris paribus y ante un ajuste de tipo de cambio por alteración de la demanda de divisa, el gráfico anterior consideramos que no era incluida el tipo de cambio por la renta, como digamos, no es incluida ni por la renta, ni por los niveles de gasto, ni por niveles de precio, ni por tasas de interés. Entonces, cuando aumenta la renta argentina, se va a incrementar la demanda de importaciones. El ingreso nacional aumenta y la gente en condiciones de demanda importaciones de productos que, bueno, hasta ese momento los consumía en un determinado nivel. Y eso va a generar, para poder pagar las importaciones, que va a aumentar la demanda de divisas, lo que determina que la curva de demanda original, demanda sub cero, se desplace hacia la derecha, hacia la acción de sub, y el tipo de cambio pasará de una situación de equilibrio sub cero a una situación de equilibrio sub 1, produciéndose un desplazamiento, como decía, de la curva hacia la derecha. Este déficit este déficit de dinero a este valor de 3,10 va a generar, digamos un exceso de demanda, y la oferta de dólares recién se va a equilibrar en un nuevo valor que va a este de 30 en el punto de sub. Es decir, que la demanda en exceso de dólares o de divisas respecto de la situación de equilibrio inicial va a provocar una elevación del tipo de cambio, y esto significa una depreciación del peso, es una devaluación, de forma que el nuevo equilibrio se alcanza en un valor mayor. Estamos hablando de eso. Y el tipo de cambio real que mencionábamos es el cociente entre una canasta de precios extranjeros y los nacionales expresados en la misma moneda. Es decir, se compara cuánta moneda se necesita en cada uno de los países para obtener los productos o productos equivalentes, y está comparando, digamos, el poder adquisitivo que tiene cada una de las monedas en cada uno de sus respectivos países. Comparando unidades físicas de poder adquisitivo de cada moneda de una canasta de productos en cada uno de los respectivos países. Entonces, lo que hace es medir la competitividad del país en el comercio internacional. Entonces, no es un valor absoluto, sino es un valor relativo, relativizado a determinadas unidades físicas que se pueden adquirir con esa una de las monedas de los mismos productos, digamos, en cada uno de los sendos países. Este tipo de cambio real, representado por la letra R, entonces es la relación de los precios del factor externo y los precios nacionales. P son los precios en nuestro país y P sub F son los precios en el extranjero respectivamente. Y E es la relación, es el precio de las monedas extranjeras en nuestra moneda, es un factor de conversión. Bien, el tipo de cambio, como les había mencionado, es
digamos, puede ser un libre juego de la oferta y de la demanda, puede estar fijado, digamos, por políticas del Banco Central de la República Argentina, obedeciendo dos criterios, puede ser una combinación de ambos. Bueno, entonces los sistemas de tipo de cambio están constituidos por el conjunto de reglas en cuál es el papel que juega el Banco Central en este mercado de divisas, es decir, cómo interviene el Banco Central en el mercado de divisas. Esquemáticamente podemos mencionar tres tipos de cambio. Un tipo de cambio flexible, un tipo de cambio fijo o un tipo de cambio que sea semifijo y mixto. Dentro de los tipos de cambios flexibles tenemos la flotación limpia o la flotación sucia. Veamos cada uno de estos. Estamos viendo tipo de cambio flexible. En el caso de la flotación limpia, el valor, o sea, el tipo de cambio, depende del juego, del libre juego de la oferta y la divisas contra la moneda nacional sin intervención del Banco Central. En este caso, la balanza automáticamente, igualando la demanda y la oferta de divisas y haciendo innecesaria la intervención del Banco Central para restablecer el equilibrio externo. Es decir, no hay intervención del Banco Central, solamente el mercado de divisas logra su equilibrio. Los precios, el tipo de cambio va variando de acuerdo al libre juego de la demanda y la oferta de divisas. Este sistema tiene las siguientes limitaciones. Si producto de esta política de tipo de cambio flexible, de flotación limpia, puede pasar que cuando el peso se deprecia, o sea, se va devalorizando, se va depreciando, se incrementa el precio de las importaciones, lo que puede elevar el costo de producción e influir negativamente sobre de las exportaciones. Ejemplo, hay productos nacionales que requieren materia prima importada. Si producto de esta libre flotación y flotación limpia, sin intervención del Banco Central, el tipo de cambio se necesita más, y el peso se va depreciando, se requiere más pesos para comprar el mismo producto importado. Y eso va a hacer que el producto nacional que se elabore, materia prima o producto semielaborado extranjero, aumente. Y obviamente al aumentar en pesos y convertir al tipo de cambio, y va a puede generar los precios internos para exportar sean mayores y ya no sea conveniente, no le resulte conveniente al país que exportaba el producto nacional en situación de valor de tipo de cambio. Y otro problema es que genera incertidumbre en las relaciones internacionales por no poder prever los tipos de cambio de acá a unos meses. Este es un sistema de flotación que puede, un tipo de cambio flexible que puede funcionar y que funcionó cuando teníamos el sistema de la convertibilidad, la ley de convertibilidad, donde por cada peso que circulaba existía un dólar en el central. Cada vez que la Argentina iba a emitir un nuevo peso, era porque tenía un nuevo dólar en el Banco Central. Bueno, obviamente había una ley de convertibilidad, y bueno, realmente había previsibilidad para los inversores extranjeros, para todo tipo de fondos, por cuanto era previsible el tipo de cambio de acá a unos meses, es decir, siempre que estuviera en vigencia. Pero debido a la situación de nuestro país,
valor, el resultado de la balanza de pago que tenemos, la incertidumbre que genera el tipo de cambio actual y no permite aplicar un sistema por cambio y dejar librado al libre juego de la oferta y la demanda, porque quién sabe a cuánto estaría el valor del dólar. Hoy tenemos 4 tipos de dólar. Tenemos un valor oficial, que hoy para la venta está alrededor de 80 pesos. Tenemos un dólar bolsa de 68 pesos, o sea, un 72,5% más que el dólar oficial. Un dólar ahorro está en 132 pesos, que son 65% del dólar oficial. Obviamente que dentro de este componente del dólar ahorro hay una parte que se va a devolver con ganancias cuando cierre el año fiscal, que es un año definitivo. Y el dólar blue, que así se llama, el dólar del mercado negro, es decir, el dólar no oficial, es decir, el dólar de los arbolitos, de las casas de cambio, que están 146 pesos, que ese valor no está fijado más que por la oferta y la demanda, digamos, sí tiene un componente de una libre demanda y oferta de dólares, eso no tiene intervención alguna del Estado. Ese está a un 82,5% del dólar. Ese sí es un valor del dólar que depende de la oferta y la demanda de los dólares, ¿no? Sí. Bien. Dentro de los cambios flexibles, la flotación sucia tiene lugar cuando en un sistema de cambios, de tipo de cambio esencialmente flexible, los bancos intervienen para tratar de evitar que la moneda se deprecie. Y cuando el Banco Central compra dólares, lo que hace es evitar, o sea, inyecta compra, está, digamos, interviniendo y trata de alterar el tipo de cambio en una determinada dirección. Y son medidas para que la moneda el tipo de cambio aumente. ¿Qué medidas tiene el Banco Central para evitar que la moneda se deprecie? Una es reducir la oferta de moneda nacional, aumentando las tasas de interés para que la gente prefiera poner en un plazo fijo, ahorrar. En ese caso, al tener tasas de interés altas y llegar a ser más rentable, da mayor rentabilidad y eso también disminuye el circulante de dinero, porque la gente al tenerla en un plazo fijo, por ejemplo, y con esa está comprando cosas, entonces la plaza se seca en relación al circulante de dinero y va a disminuir la demanda de a través de acciones directas que afecten las transacciones internacionales, como restricción a las... también puede hacerlo a través de restricciones a la mercadería extranjera y a las inversiones nacionales en el extranjero. Reduce la oferta de moneda nacional. Poner en práctica políticas restrictivas de demanda, especialmente monetarias, de forma que se la demanda y aumentar las tasas de interés, reducirse la demanda agregada y aumentar las tasas de interés, era lo que le estaba diciendo, disminuya la demanda de las y se incremente la entrada de capitales del exterior. Serían las dos formas las dos medidas que tiene. De cambio fijo, que sería la otra alternativa, es un sistema de tipo de cambio, en un sistema de tipo de cambio fijo, el Banco Central establece un determinado valor para su moneda con o a una canasta de monedas e interviene comprando o vendiendo divisas con el objeto de mantener fijo el tipo de cambio.
El tipo de cambio fijo se denomina revaluación, que es reducción del tipo de cambio, o una devaluación, que es una suba del tipo de cambio. Y en el tipo de cambio y mixto, el tipo de cambio fluctúa libremente dentro de ciertos límites. La cotización no puede sobrepasar ni hacia abajo ni hacia arriba los márgenes que son por la autoridad monetaria. Es decir, se establece una franja, una banda de fluctuación, estableciendo un valor de equilibrio, que en este caso de la figura está dado por donde se cruzan las curvas de la demanda sub cero y la oferta sub cero, y si el valor sube a el límite superior de la banda de protección de 315, tendríamos en el punto B, ahí sí va a haber, digamos, un déficit de la demanda, como producto de un incremento de las importaciones, y va a haber un déficit de las divisas. Esto generaría un nuevo punto, que es el punto D, que este tipo de cambio semítico y mixto, este sistema, no permite. No permite que naturalmente el dólar vaya a una nueva posición de equilibrio, que sería el cruce entre la nueva curva de la demanda sub 1 con la curva de la oferta del dólar. Cuando la situación del mercado da lugar a que se superen los límites, el sistema se comporta como si los tipos fueran fijos, con idénticos efectos, aumentos o disminuciones de las reservas de divisas.